¿Qué tal, amigos de Servifrío CB? Gracias por continuar en estos cursos. La única forma que salgas adelante es a través de la continuidad de esta meta que has emprendido. ¿Cómo es el mundo de la refrigeración? Especialmente todo lo que tenga que ver con la electrónica. Estamos en un nuevo módulo. En este caso vamos a ver algo relacionado con el tema de la tarjeta no enciende, no activa. Este módulo número 8 vamos a hablar del fusible de encendido en la tarjeta electrónica en los aires acondicionados. Es una falla muy común, a veces no la detectamos. Sin embargo, es una de las fallas más fáciles de identificar dentro de muchas fallas que tienen los aires acondicionados. Como siempre, con mucho cariño te saluda el ingeniero César Viloria. Esto es Servifrío. Vamos a ver todo este módulo completo para crecer en el emprendimiento. Bien, entonces ya aquí tenemos la definición del fusible. Dicen que asegura la integridad de los dispositivos eléctricos. Esto tiene que ver con la tarjeta electrónica, todos los componentes que están allí, porque él se daña cuando hay un cortocircuito. Dice que este fusible es un dispositivo de seguridad. Como decíamos, interrumpe el circuito eléctrico cuando hay un exceso de amperaje. Puede ser que venga de afuera o puede ser de uno de los elementos internos en la tarjeta. Bien, entonces hay que primeramente ubicar dónde está el fusible en la tarjeta electrónica. Busco una tarjeta y vemos allí un fusible que está cerca del relé, a la entrada de la energía. Ahí hay que medir la continuidad del fusible primeramente, aunque a simple vista en este ejemplo se ve que está dañado, que está quemado. Hay que medir el voltaje que estaba pasando por ahí, porque puede tener una continuidad mínima, pero cuando se es sometido a la energía se corta. Si el fusible es reemplazable, sí, pero un artículo que se reemplaza fácilmente por uno nuevo. Ellos tienen unos códigos que te dicen el amperaje de consumo o de resistencia, pero recuérdate que él no es el motivo del problema, él es una consecuencia del problema y simplemente él se fue, se quemó. Hay que ver si la falla es de afuera o es internamente en los periféricos del aire acondicionado. Aquí tenemos otra imagen donde se está midiendo una continuidad del fusible. Ahí vemos en la imagen redonda el fusible, en la otra vemos la medición con un voltiamperímetro y ahí en la otra imagen vemos cómo miden las dos puntas. Es posible conseguir un falso contacto en el portafusible de la tarjeta electrónica, dice acá, por ello debemos medir la continuidad en los terminales y verificar su soldadura. Hay que revisar porque a veces no es el término. Y cuando hablamos de la localización, tenemos por aquí un ejemplo que el fusible del acondicionador de aire está ubicado en la placa de suministro de energía. Está instalado donde está el cable de alimentación principal, cerca del transformador. Es un elemento protector que puede ubicar la unidad interior y exterior y puede encontrarse el fusible de acuerdo con el diagrama de bloque. Y es la parte marcada con dos círculos vacíos, entre los cuales se dibuja una línea ondulada. Bien, aquí tenemos cómo localizarlo en el diagrama. Fíjate que tenemos la bornera y allí en el cuadro rojo tenemos el fusible. Aquí dice que la ubicación del fusible es cerca de la bornera. Y otro elemento cercano son los varistores que cumplen una función. Ya vamos a ver lo que es el tema de los varistores. Una función de protección adicional al fusible para la tarjeta electrónica. Bien, de esta manera, aquí lo ven el fusible y al lado ven el azul que es el varistor. Son los elementos de protección de una tarjeta electrónica. ¿Cómo funcionan estos fusibles? Dice que el filamento muy fino que integra los fusibles está fabricado de un material metálico susceptible a quemarse ante una subida de tensión o variación. Ojo, cuando hay falla hay gente que tiene la idea de poner un fusible más grande o meterle un alambre para que no se siga quemando. En una situación donde existe una alta tensión, el filamento se quemará y se cortará el suministro de energía eléctrica al resto de la instalación por completa. Bien, aquí tenemos varios tipos de fusibles, lo que se usan en la tarjeta de los aire acondicionados, pero también hay unos de carro, de otros electrodomésticos y otros que se utilizan en el mundo de la electricidad. Son muy amplios, lo vamos a ir detallando a medida que avancemos en este curso. No te despegues con nosotros. Hemos dicho lo importante de darle continuidad al por qué y el para qué y el cómo lo vamos a ver en las clases prácticas. Bien, entonces aquí tenemos los tipos de fusibles. El Diacep
cilíndrico, encapsulado de vidrio, chicote, tapón enroscable, de cuchilla, de pastilla o de cartucho. Hay una definición de cada uno de ellos ahí que lo puedes poner en pausa para que tú con calmas puedas ver la diferencia. ¿Cuál es que se utiliza en las tarjetas electrónicas, las más comunes, ¿no? Porque algunos fabricantes cambian los componentes de acuerdo al interés de lo que ofrece. Bien, aquí entonces la imagen, el de vidrio, cilíndrico, de cuchilla, de pastilla, de ASEC, térmico de resistencia y de chicote. Son los más usados en las tarjetas electrónicas, nos dice acá. Y bien, de esta manera debemos como práctica identificarlos en una tarjeta electrónica, ubicarlos. El térmico no se debe confundir con una resistencia, ¿no? Son de resistencia, pero no se debe confundir un componente del otro. ¿Por qué se queman los fusibles? Es la gran pregunta. Uno dicen que le da el paso constante a la electricidad, debilita los fusibles debido a la vibración que menea sus componentes. Calificación inadecuada, fusibles que cuentan con calificación específica para manejar cierta cantidad de energía, por lo cual si la calificación es menor con respecto al circuito que controla, existe la probabilidad que el fusible se queme. Y un exceso de uso temporal. Tiene que ir un poco con la edad. A medida que se usan mucho, pues se quema. Aquí tenemos un dibujo, una gráfica de un fusible que está quemado, está dañado. Hay unos que están partidos, hay unos que se rompe el filamento, pero no se marcan en negro. Lo podemos sacar y lo ponemos frente a la luz y determinamos si está quemado, si se rompió el filamento, si se dañó o si hay una falla en la tarjeta en los terminales donde él va montado. Todo esto forma parte de la revisión de la tarjeta electrónica. Tipo de fusible para placas electrónicas. Bueno, ya hemos hablado de algunos tipos de fusibles. Aquí lo que la clasificación es fusible de miniatura, fusible de rapidez, fusible automático y fusible de lento ajuste. Es otra clasificación para hablar del valor desde 0,125 amperes hasta 60 amperes. Pueden estar hechos de metal, dice por acá. De acuerdo a la fluidez, la temperatura de 150 grados y así sucesivamente. Bien, aquí tenemos lo que es un filtro, el varistor, ese azul, el fusible que está al lado, cerca de una bobina de alimentación de la tarjeta. Vas a conseguir, en una tarjeta casi siempre es común ver un fusible, pero en algunas tarjetas pueden colocar dos fusibles en el caso de que alimentan compresores de alta potencia, ¿no? Le colocan otro fusible. Aquí hay otra clasificación, fusibles T, de forma redondeada diseñada para proteger circuitos eléctricos, fusibles de protección combinada para proteger estos sistemas eléctricos y mecánicos sobre corriente y cortocircuito. Fusibles retardantes, esto lo usan mucho con los guardamotores. Y fusibles de retardo, eso también tiene que ver con amperajes, el de retardo menos amperaje que el retardante. Bien, aquí tenemos la identificación de un fusible en una tarjeta de diagrama. En los diagramas, cuando ustedes vean estos esquemas de fusibles, entonces pueden variar los esquemas. Lo importante es que usted identifique en una tarjeta cualquiera de estos dibujos, todos van a hablar sobre un fusible. Lo que pasa es que los dibujos me van a hablar específicamente de algunos tipos de fusibles ya de forma característica. Entonces, más que todo para que cuando vamos a sustituir un fusible y ya lo han quitado y no lo tenemos a la mano, sepamos cómo estaba ahí. Uso de un fusible con la calificación incorrecta. Ajá. El uso de un fusible que es más grande, que es más pequeño, tiene consecuencias negativas. Si es más grande, sobrecalienta en el circuito. Y si es muy pequeño, se desgasta muy rápido. Todo esto tiene que ver también con las temperaturas. Si son las adecuadas, de acuerdo al fabricante que las ha aprobado, entonces, bueno, puede aguantar esta sobrecarga, los cables, etc. Ahí tenemos un voltímetro. Estamos midiendo continuidad en dos puntas del fusible para saber qué resistencia tiene y si hay continuidad, o sea, pase de corriente. Si la corriente o la energía que entra en una punta va a salir en el otro extremo de la tarjeta para que alimente, en este caso, el resto de los componentes de la tarjeta electrónica. Bien, continuamos entonces con la información. Todo esto es importante conocerlo. Fíjate, aquí tenemos un fusible en la electricidad, un generador que puede ser una batería con un interruptor. Después del interruptor colocamos el fusible en uno de los extremos
el cable conductor, un bombillo y la otra punta. Bien, cuando usted prende aquí, el fusible va a estar allí activando. Si se quema, hay un corto en la corriente y no se prende el bombillo. Estos fusibles los hay en nevera. Un fusible no protege los componentes electrónicos. Ojo con eso. No es que él protege. Él corta la tarjeta siempre y cuando hay un cortocircuito. Pero puede quedar cerrado por una variedad y dañar un componente. Por eso que yo decía temprano que hay fallas externas antes de la tarjeta y hay fallas después de la tarjeta. Si es después de la tarjeta, pues es más difícil que él estalle. Repasar un fusible sin corregir la falla de corto, los componentes dañados siguen trayendo un problema. Un fusible se va por un corto. Si es externo, puede ser un alto de voltaje, amperaje, que ocurrió, pero si es externo, o terminales de los compresores o los ventiladores. Pero si es interno, debemos revisar. Fíjate, aquí en el antiguo tenemos una resistencia quemada. Debemos de cambiar resistencia, revisar los relés, falsos contactos, un termistor, un triac, cualquier elemento que se esté dañado, simplemente el fusible se va a seguir disparando. Bien, hemos llegado aquí ya al análisis. Este es un módulo muy corto. Un fusible es un dispositivo de seguridad que interrumpe un circuito cuando excede el amperaje de corriente antes de cambiarlo. Y se debe averiguar el motivo que aumentó el crítico de la corriente del circuito. Un fusible con una calificación incorrecta, ya lo dijimos, puede generar consecuencias negativas. Si es muy alta, no va a ser corte. Y si es muy bajo, se corta muy rápido. Las tarjetas pueden agarrar candela. Bien, aquí te dejo entonces una práctica de laboratorio. Ahí tienes 6 tareas que te vamos a asignar. Recuerda que la práctica constante con la tarjeta para identificar los elementos que estamos estudiando. Y cuando ya estamos en la práctica de reparación, sustitución de los elementos que componen la tarjeta electrónica, pues se te haga muy fácil manejar, cambiar, conocer e identificar por qué se dañó. ¿Qué es lo que buscamos nosotros en Servifrío? Que usted sepa por qué se dañó la tarjeta. También te dejo un cuestionario de preguntas valorada en 10% cada uno. La otra evaluación tenía un 50%. Ves el video, revisa y resuelve ahí si es verdadero o falso estas 5 preguntas que te dejo acá. Un valor de 20 puntos cada uno. Te dejamos 3 preguntas también acá para que la resuelva, la estudie y relacione directamente con el contenido programático que estamos viendo. Bueno, con mucho cariño, deseando que sigas viendo cada uno de los videos de los módulos que vamos desarrollando. Sé que hemos visto muchos videos teóricos, pero recuerda, el saber el por qué y el cómo es lo que sigue avanzando en el autoestudio, el aprendizaje. No eres un sustituidor de repuesto, ni un soldador, ni medidor, ni cargador de refrigerante. Eres un técnico con capacidad de resolver un problema electrónico, un problema de sustitución de un elemento, reparación, cambio y verificación de todo esto. Bueno, como siempre, con mucho cariño, esto fue gracias a Servifrío CB, algunos patrocinantes que nos están apoyando. Recuerda suscribirte en nuestra página. Estamos en Facebook, Servifrío CB en Facebook, Servifrío CB en Telegram. Y te dejo aquí 2 videos, uno sobre el reloj, fallas en el timer, eso es para las neveras no frost. Y de esta manera hemos llegado al final de esta clase, módulo 7, los fusibles, su importancia.